La innovación en el sector público ha dejado de ser una cuestión de crecimiento para convertirse en un tema trascendental en las instituciones, tanto que puede llegar a poner en jaque su propia supervivencia. A pesar de ello, muchos líderes todavía la utilizan como un elemento más de su discurso. Otros líderes, sin embargo, apelan a ella como una cuestión de tecnología, es decir, creen que la innovación consiste en aplicar herramientas tecnológicas o no. La innovación en el sector público, sin embargo, va mucho más allá de todo eso. Tiene que ver con el enfoque desde el cual nos enfrentamos al sector público. Para reflexionar sobre todo ello y pensar si hay futuro o no en el sector público sin innovación, hemos invitado a conversar a Catherine Villarruel, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile. Yo creo que hoy día estamos viviendo una época de cambios gigantes, de desafíos inéditos, de problemas o más bien preocupaciones que son globales, que comprometen incluso nuestra sobrevivencia en el planeta y por lo tanto que requieren de una forma de abordar estas preocupaciones sociales, ambientales, económicas, comunes, diferentes, que nos reclama en el fondo revisar nuestras formas de hacernos cargo y nos da la tremenda oportunidad de recrear esas maneras. Y eso es innovar, pues innovar es la manera en que hemos sobrevivido y hemos desarrollado nuestro existir, es ir adaptándonos a los cambios y a los desafíos y hacer de ellos oportunidades para lo que cuidamos. Y hoy día tenemos que cuidarnos como especie, cuidar el planeta en el que estamos y por lo tanto el innovar en el sector público es un imperativo, no es un interés o una moda, es un imperativo tremendo que requiere de recrear las maneras en que nos relacionamos desde el Estado con la sociedad, entender que dejó de ser un monopolio del sector público los asuntos públicos y aprender a hacer algo muy diferente a lo que yo creo que hemos hecho durante los últimos años, que es salir de esta condición de expertos que sabemos lo que los otros necesitan y movernos hacia más bien constituirnos en una especie de plataforma, de articulador de voluntades de los movimientos ciudadanos, del mundo empresarial, de los científicos e investigadores y de los propios que nos movemos en el sector público para que reunamos y logramos articular nuestros esfuerzos, nuestros saberes, nuestras formas de aportar en pos de aquello que es lo público, lo que nos importa a un colectivo más grande que tu colectivo familiar o tu grupo de referencia más cercano. Eso es que en eso estamos, creo, hoy día. Esta es una época de transición y por lo tanto yo creo que estamos conversando de esto, no necesariamente estamos actuando en esto. Me parece que es natural entenderlo y comprenderlo así para poder vivirlo también, porque hay un cierto desespero cuando uno toma esta conciencia de que actuemos. Pero también es necesario entender que esto está emergiendo con una fuerza que no tuvo antes, nos está poniendo en crisis y por lo tanto esa crisis nos está obligando a actuar. Yo creo que en el discurso efectivamente está, creo que en la acción está mucho menos. Creo que eso no ocurre por maldad, ocurre por... Bueno, también hay intereses y cierta dificultad de movernos en espacios que no son cómodos, en donde no sabemos cómo reaccionar, pero también hay mucho de no saber cómo conducir un proceso distinto, cómo salir de este rol del que sabe y el que diseña para otros, al que más bien se pone al servicio de articular a esos otros y al mismo tiempo tiene un rol de liderazgo, es otro tipo de liderazgo. Lo hemos estado hablando estos días. Es otro tipo de liderazgo que es facilitador de un encuentro que igual tiene responsabilidad, pero que requiere movilizar a muchos otros y esas prácticas, esas habilidades, incluso las instituciones, los diseños institucionales, las prácticas gubernamentales, las formas de hacer los presupuestos, las formas de hacer planificación, las perspectivas temporales en que ponemos nuestros planes, los incentivos que generamos, los incentivos, esta lógica de generar política a partir de incentivos económicos, son todas cosas que vamos a tener que revisar. Entonces, yo creo que no es un problema solo de que esté en el discurso cínicamente, porque no quiero pasar a la acción, sino que también hay algo grande ahí de no saber cómo. Y ahí la generosidad y la necesidad de colaborarnos
entre muchos, es clave para esta época. Y hay un imperativo, como decía al principio. Sí, mira, yo creo que podemos abordar esto, la innovación en lo público, de muchas maneras. Creo que hay un nivel que es el que se ha tomado más fácil, que es lo que yo le llamo como tecnologizar el Estado. Y es decir, traer dispositivos y tener plataformas en línea y ser más rápido y eficiente. Y está bien, eso puede ser bueno y mejorar, pero mejora lo que, es más de lo mismo, mejor más bien de lo mismo. O sea, no cambia en profundidad nuestra forma de comprender el Estado. Creo que ha habido también un esfuerzo, y está bien, aquí hay esfuerzos, se han hecho economías, creo que eso ha tenido casos de éxito que podemos registrar y celebrar, pero me parece que es insuficiente respecto de la magnitud del desafío. Hay otro esfuerzo que se ha hecho y que a mí me toca conocerlo más en mi país, en Chile, que tiene que ver con fomentar las habilidades innovadoras de los funcionarios, de los profesionales de lo público, que también me parece súper loable y necesario, y es como despertar ese interés de ser protagonista, de abrirnos a nuevas oportunidades, de revisarnos. Pero me parece que hay un cambio que quiero llegar allí, a un tercer nivel de innovación, que es el que por lo menos a mí me ha interesado más en mi espacio laboral y el que nosotros más promovemos, que tiene que ver con innovar en el enfoque de lo público. O sea, es revisar los marcos desde el cual interpretamos el rol del Estado, revisar las formas de relación que generamos con la ciudadanía, entendernos desde otro rol como servidores públicos efectivamente y habilitadores de una nueva, de muchos otros actores que emergen con fuerza queriendo hacerse cargo de estas preocupaciones que no son privativas del Estado, sino que son las que nos constituyen como sociedad. Abrir esos espacios, abrirse a la creatividad y a la fuerza que esos otros movimientos están generando y ser un orquestador de aquello. Ese cambio yo creo que es el más grande. Eso requiere no solo avanzar en una comprensión distinta que se va recreando en el hacer, sino también requiere cambios profundos de la estructura del Estado. Es decir, cambios en las formas en que el Estado compra, vende, se difunde lo que hace, se relaciona, mira al ciudadano, entiende su rol frente al ciudadano, lo empodera o no lo empodera. Y allí yo creo que está el mayor desafío, el más grande, el más profundo. Y ese es el tipo de innovación al que a mí me gustaría como invitar mayormente. Y yo creo que allí las universidades, o sea, todos los actores sociales, pero claramente las universidades que hacen escuelas donde se forma en lo público, las universidades que colaboran muchas veces como aval del Estado para soportar o dar sustento técnico o teórico a ciertas políticas, tienen un rol tremendo que jugar, y yo quisiera que este espacio que ustedes me dan y el que sigue me permitiera lograr hacer un poco este llamado, esto que estoy comentando, decir, o sea, mira, es una época tremendamente importante la que nos tocó vivir, y yo siempre digo, yo siento que tengo 3 privilegios gigantes. 1, haber nacido en una época de transformaciones profundas. 2, tener conciencia de que estas transformaciones están ocurriendo, porque podría también ser ciega aquella, y tuve la suerte de estar consciente de que están ocurriendo. Y 3, poder elegir y ser parte de esas transformaciones. O sea, me parece que es como notable, o sea, que es una oportunidad tremenda, y que todos los que compartimos esta vida tenemos la misma oportunidad y la podemos tomar. Absolutamente, y por eso que, o sea, yo diría que la profesión o la habilidad más requerida hoy es la capacidad de articular en torno a un propósito que nos reúne, cumplir ese liderazgo, ese rol de líder. Y creo que aquí hay un ejemplo notable. Francamente admiro lo que está haciendo GIGAP, lo digo con mucho respeto a su trabajo. O sea, esto se genera por la voluntad de un grupo pequeño que logra poner una preocupación que es muy sentida por muchos más, y pone toda su generosidad en articular esa preocupación compartida de muchos, y esto caso va creciendo. Ustedes mismos me cuentan cómo ha ido creciendo, casi como la vida se abre camino, porque creo que hace total sentido con los tiempos, y porque además es un espacio que se requieren muchos como estos, donde hacemos esta conversación. Nos compartimos qué nos preocupa, qué nos duele, qué nos moviliza,
y estamos dispuestos a compartir pistas que cada uno ha encontrado, experiencias, ser plataforma de otras redes para temáticas más específicas. Entonces me parece que esto es una lección y primero un movimiento importante y segundo es un ejemplo de cómo deberíamos actuar en muchos dominios y cómo deberíamos hacer el Estado del futuro, cómo recrear nuestro... y cruza, digamos, las barreras con las que hemos vivido hasta ahora y nos da esperanza y nos renueva en este sentido de a los que nos importa lo público. Es como una fuente de aprendizaje, pero también de energía, porque hay que seguir y esto requiere trabajo y requiere energía y esa energía solo se va a alimentar de la motivación y de la confianza en que no estamos solos y podemos seguir. O sea, incluso si no hacemos nada concreto, que además aquí hay espacio para hacer muchas cosas concretas, solo renovar esa confianza en que podemos y somos varios es ya un tremendo regalo. Tenemos que movernos en todos los ámbitos como en paralelo, ¿no? Esto es como urgente y por lo tanto no es solo que en lo declarativo, en lo discursivo y en lo conceptual tengamos una nueva comprensión, una reflexión más profunda. Creo que es absolutamente necesario que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y cómo podemos y cómo necesitamos transformarlo. Y ese me parece que es un espacio que sí tenemos que jugar y en ese sentido esto me parece, este espacio mismo y la capacidad de concertar universidades, personas de gobierno, etcétera, es importante para esa reflexión. Pero también creo que en las prácticas cotidianas tenemos que hacer transformaciones, tenemos que revisar los indicadores que nos ponemos como la forma de medir lo que logramos. Tenemos que mirar la forma, por ejemplo, en que hacemos las bases de los concursos públicos y qué le pedimos y qué rol y qué confianza le asignamos a esos otros que finalmente implementan las políticas. No sé, quiero citar un ejemplo concreto. Nosotros impulsamos un programa desde el Consejo que se llama Cultura Científica y de Innovación y lo que hicimos simplemente fue decir, en vez de diseñar desde el escritorio lo que es mejor para que los niños innoven en sus escuelas, hagamos que se encuentren en las escuelas los científicos que están proponiendo maneras distintas de educar en ciencias, con los profesores y démosle el espacio para trabajar y ellos definir qué hacer en cada escuela pertinente a esos niños en una relación que es real allí. Es decir, salir de la arrogancia de que el sector público, porque está a cargo, decide por, y más bien hacer de verdad honor a la palabra de servidor público y ponerse disponerse como una plataforma donde yo tengo algo que aportar, pero también los otros, y por lo tanto estoy dispuesto a articular esos aportes. Y eso se puede hacer desde cómo construyo las bases, desde cómo elijo los perfiles en los equipos, desde equipos diversos que me permitan recrear las conversaciones y los diseños de política y su implementación, desde atreverse a mirar indicadores diferentes y no solo económicos, desde que eso es clave, o sea, también cito de nuevo a mi país porque lo conozco más que a otro. No sé, la decisión de las viviendas sociales en Chile se tomó en base a los criterios de eficiencia y eficacia, es decir, más viviendas con menos recursos. Entonces terminamos instalando a los sectores con menores recursos en los sitios más lejanos a la ciudad y generando una especie de guetos y desconectamos la posibilidad de convivencia con los otros sectores y eso hoy día tiene consecuencias terribles en nuestra posibilidad de convivir. En las escuelas no se encuentran niños diversos y por lo tanto no se convive en la diversidad y la diversidad pasó a ser algo propio de esta época. Entonces, con eso trato de mostrar que hay cosas concretas que resultan de una lógica de política pública que solo mira un aspecto y no se abre a otros y tiene consecuencias bien terribles que se van viendo a lo largo de los años. Innovaciones como esto de estar dispuestos a revisarnos, a rescatar lo valioso y lo esencial de lo que hemos construido, porque sigue siendo genuino, pero recrear las maneras en que nos hacemos cargo para que efectivamente puedan generar más valor en la época en que hoy día vivimos, generar más satisfacción, no solo valor económico, valor social, cuidado de conservación del ambiente, más conciencia, más sentido de pertenencia a nuestros países, al mundo,
grupos en los que participamos. Sí, me parece que hay que abrazar la innovación como una actitud de vida, esta innovación colaborativa, abierta, que no solo se entiende como valor en el mercado, que es como un tipo de innovación que también ha tenido harto rédito y se reconoce, pero que no puede quedar ahí. Si el sector público no abraza la innovación, va a terminar siendo un actor marginal. Yo lo que observo es que los movimientos ciudadanos emergen cuando hay una cierta conciencia de que quien está a cargo, que en este caso el sector público, no se está haciendo cargo y por lo tanto copan los espacios sociales y empiezan a tener un poder de transformación y de ocuparse de los asuntos públicos que puede dejar al sector público en un espacio marginal. Y si se hace cargo está bien que eso ocurra, el punto es que el sector público tiene una inversión y una lógica de organización que si se pierde todos perdemos. Entonces la invitación es a innovar, a recrear ese sector público para que sea un actor social y cumpla su labor, en vez de que se abandone, digamos, y quede a la deriva, porque yo creo que todos perdemos, porque esta entrada no solo de los movimientos ciudadanos, sino hasta de la judicialización de los asuntos públicos, de cuando hay conflictos no se pueden resolver y termina el Poder Judicial tomando el espacio del Ejecutivo, que nos está pasando, también significa un Poder Judicial que no tiene habilidades, vocación, recursos, formación por esto, queda también sobrepasado. Entonces, perdemos mucho con un sector que no juega su rol, con un sector público que no juega su rol. Perdemos oportunidades, probablemente sea caótico en muchas cosas, por lo tanto la invitación es a no soltar, a apostar por recrear, para que sea parte activa de un futuro que construimos entre muchos.